En inglés, en las carpetas negras, no sé qué número será. Pero se llama When We All Get to Heaven. We'll sing first and last string. Primera y última estrofa. Okay. I'll sing one in English and then I'll switch to Spanish. Okay? On the black songbook, on the regular 67. On the binders, I have no idea. 67. 67 too? Okay. Four All right. language. Sing the wonder of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansion bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all say Jesus, we'll sing and stand with victory. Adelante en la lucha, oh soldado de la fe. Nuestro triunfo escucha los clamores del Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. All right, thank you. Yes, sir. Well, I believe we have gotten up to praying as Jesus prayed. Lo que vamos a estar viendo en esta mañana, vamos a ver la, Lesson 3. cómo la oración de Jesús en la lección número 3. So lesson 3 and praying as Jesus prayed. Luke, Orar como Jesús oraba. Luke 3:21. Lucas capítulo 3, versículo 21. Tiene una copia extra. Si no está bien. Luke 3:21. Lucas 3, 21. And when the people were baptized, it came to pass that Jesus was also baptized. And while he prayed, the heaven was opened. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. And you noticed when Jesus was baptized, he also prayed on that occasion. Cuando Jesús también se bautizó, dice aquí que él también oró. Now let's go to chapter 6, verse 12. Capítulo 6, de ahí mismo, versículo 12. Now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray, and he continued all night in prayer to God. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. I'm often amazed at that passage because if I try real hard, I might make 20 minutes. Estoy muy sorprendido de este pasaje porque tal vez lo más que yo podría haber durado orando serían unos 20 minutos. But it says here Jesus prayed all night. Pero dice aquí que Jesús oró toda la noche. How close he must have been to God. ¿Qué tan cercano estaba él con Dios? All right, now let's look at verse 22:44. Capítulo 22, versículo 44 de Lucas. And being in agony, he prayed more earnestly. Then his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Y estando en agonía,
oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Now, in the next one, it should be 23, not 24. So And it- make that correction on your paper. If you have a pen or a pencil, it should be 23:34. Vamos a hacer una corrección en sus hojas, porque en vez de que diga 24 de Lucas, debe decir capítulo 23 de Lucas, versículo 34 y 46. So 23:34 tells us, So, en el versículo 23, 34 y versículo 46 nos dice, Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. y dice aquí la palabra de nuestro Dios, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Where is Jesus saying this prayer? ¿Dónde está diciendo Jesús esta oración? On the cross. En la cruz. Can you imagine the agony of being on a cross and yet he doesn't forget to pray? ¿Se puede usted imaginar la agonía que estabas pasando con Jesús cuando estuvo ahí en la cruz y estaba aún orando? And now let's look at verse 46. Vayamos al versículo 46. And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, he breathed his last. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Is Jesus still praying while he's on the cross? ¿Estaba Jesús orando mientras que estaba en la cruz? Yes, Sí, he is. Él estaba orando. So what do these passages show us about Jesus' prayer life? ¿Qué es lo que estos pasajes nos enseñan concerniente a cómo Jesús oraba? Pray to God till the end. Right, very good. Él oró hasta el final. And we see that he prays on nearly any occasion. Y vemos que Jesús oraba en cualquier situación. When he was baptized, Cuando fue bautizado, when he wanted to be alone, cuando quería estar solo, when he was in agony, cuando estaba en agonía when he was on the cross. y aún cuando estaba en la cruz. We can pray at any moment. Nosotros podemos también orar en cualquier momento. All right, let's look at the next set of passages. Vamos a ver las siguientes set de pasajes bíblicos. Luke 10:21 and 22. Lucas 10, 21 y 22. In that hour, Jesus rejoiced in the Spirit and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent and revealed them to babes. Even so, Father, for it seemed good in your sight. All things have been delivered to me by my Father, and no one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son, and the one whom the Son wills to reveal. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Now, 22:42. Capítulo 22, versículo 42. Saying, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Y versículo 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. And then let's look now at Matthew chapter 14, Mateo capítulo 14, verse 23. versículo 23. And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now when evening was come, he was alone there. Despidiendo la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. John 11, Juan capítulo 11,
41 and 42. 41 y 42. Then they took the stone away from the place where the dead man was lying. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. And I know that you will always hear me. But because of the people who are standing by, I said this, that they may believe that you sent me. Now when he had said these things, he cried out in a loud voice, Lazarus, come forth. Jesús le dijo, 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Now in John 17, En Juan capítulo 17, beginning in verse 20, we read, I do not pray for these alone, but also for those who believe in me through their word, that they may be one, as you, Father, are in me, and I in you, and they may be one in us, that the world may believe that you sent me. And the glory which you gave me I have given them, that they may be one, just as we are one. versículo 20 al 23 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Now there's something in common that all these passages have, except for one, but I think I could make a pretty good case for it as well. Can you figure out what's the thread that runs through all of these? Todos los pasajes que hemos mencionado en estos momentos son parecidos, excepto uno de ellos, y yo creo que yo puedo hacer el caso de esto. ¿Qué creen ustedes? Every example has the word Father. That's correct. En cada ejemplo lleva la palabra Padre. It also has the statement that the world may believe that you sent me, and that I and you are one. Y aquí nuestro hermano dice, hermanos, que así como el Padre lo había enviado a él, que sean solamente uno. Now, the passage in Matthew does not have the word Father. En el libro de Mateo, que habíamos creído, en ese pasaje no trae la palabra Padre. But we need to remember the context that we find this passage in. Pero tenemos que ver el contexto que lleva en este pasaje. Jesus had just lost his cousin, John the Baptist, Jesús dijo que apenas acababa de perder a su primo, Juan el Bautista. a wicked king had beheaded him. Un rey había decapitado a él. And so he was wanting to get away to grieve, but he ran into the multitude. Él quería irse a la tumba, pero la gente se acercó a él. And he decided to put the multitude's needs before his own. Él quiso poner primeramente las necesidades de aquella multitud antes que las de él mismo. So he taught them all day long, Y estuvo enseñándoles todo el día. and then he fed them with loaves and fishes. Les dio alimentación con pan y peces. And they were about ready to make him king, if you'll recall. Sí, y podemos recordar que estaban a punto de llamarlo o ser rey a ellos. But he dismisses the crowd. Pero él le pide a la multitud que se vaya. He dismisses his disciples. Él despide a sus discípulos. And he finally gets a moment where he can come before his Father and pour out his heart. Y se queda ahí para estar con su padre y decirle lo de su corazón. Because the text tells us he does this alone. Y el pasaje nos enseña que él hizo esto solo. And have we ever been in such deep grief or pain that sometimes all we want to do is to be left alone? Y no sabemos si muchas de las veces a nosotros estamos pasando por una situación, un problema, de la cual nosotros necesitamos que estar solos. But when we feel this way, where do we go for comfort? Pero cuando esto está sucediendo, ¿a quién vamos para ser confortados? We go to our Heavenly Father.
vamos a nuestro Padre Celestial. That's why the text doesn't exactly say Father, Por eso este pasaje bíblico no hace mención Padre, but this is why I believe Jesus addressed the Father, pero esta es la forma como Jesús lo está acomodando como Padre. so he could have the comfort that God would offer. Así que él está tomando el confort que el Padre le podía haber dado. All right, now my famous question that comes after each one of these. Yes. Do you think that this is an example for us that we should refer to God as Father in our prayers? Pienso que es un ejemplo que para nosotros que debemos referirse a Dios como nuestro Padre en las oraciones. Our Father who art in heaven, Nuestro Padre que está en los cielos. hallowed be your name. I think Jesus taught us to address God as our Father. Jesús hace mención, hermanos, que seamos directos al Padre. And it's interesting that we saw in the prayer that he made in John, I pray that they may be one as we are one. How much closer can we get? ¿Qué tan cercano podemos ser cuando en el libro de Juan dice que seamos uno? Como el Padre y como Él y su Padre eran uno. And so I want to ask, what are some practical suggestions to help us to pray as Jesus prayed? ¿Qué son algunas de las cosas prácticas que podemos nosotros ver como Jesús y el Padre Jesús oraba? Whenever we depressed or feeling bad or something like that, is this how we pray. Okay. Cuando nos sentimos tal vez deprimidos o cuando estemos pasando por una situación, ese es el momento que debemos nosotros estar orando. But we also saw in one of these passages that when Jesus was very joyful, he prayed as well. Pero también en uno de los pasajes que hemos visto, cuando Jesús estaba alegre, contento, Él oraba. So whatever our emotion can be, we can bring that before God. Cualquiera que sea nuestra emoción, podemos traerlo al Padre. Thank you, Terry. Anyone else? ¿Alguien más? Yes. Well, he was always very respectful to God as the Father through his prayers. I would say that, so that is an example for us to be respectful, very respectful unto God in that manner. Y nuestro hermano estaba diciendo que Jesús siempre lo tomó en forma de respeto durante la oración a Él. Hallowed be your name. That's what it Yes. says. Sea tu nombre. All right. Maybe that has something to do also with fearing God. Y tal vez puede ser también que tenga que ver con el temor hacia Dios. We approach God with respect, with No. reverence, Nos acercamos a Dios con respeto y reverencia, because we realize how much greater He is than what we are. y que podemos ver lo grandioso que es Él y no nosotros. A couple of more suggestions. I would suggest if you don't have one already, have a time and a place to pray. Otra de las sugerencias, si acaso no tiene una de ellas, es que haga el tiempo para poder orar. We are creatures of habit. Somos creación de Dios. And so if we have a time and a place, Si tenemos un lugar y el tiempo, it's sometimes easier to get into the habit of praying. es más fácil agarrar el hábito de estar orando. Now, I don't know if this is going to work in Spanish. No sé si esto va a trabajar en español. When you get ready to pray, put on your coats. Cuando usted vaya a orar, usted póngase su chamarra. Now we'll see if this works out in Spanish. Vamos a ver si esto va a funcionar en español. Now, C stands for confession. La letra C representa confesión. We confess our faults before the Father. Confesamos nuestras faltas delante del Padre And we ask for His forgiveness. y pedimos perdón. O stands for others. La letra O representa a otros. And so we include other people's needs in Y- our prayers as well. Incluimos las necesidades de otras personas en nuestra oración. A stands for adoration.
La A representa oración, orientación. Here we just give our praise, our honor, our glory to God. Y en esta damos la honra, la gloria a nuestro Dios. T stands for thanksgiving. La letra T es gratitud. And we thank God for His many gifts to us. Y le damos gracias a nuestro Dios por todas las bendiciones, por los regalos que nos da. And S stands for supplication. Y la S representa suplicación. That's the one we O probably súplica. practice the most. Y esta es la que practicamos Always más. asking God for this, that, or the other. Y es donde pedimos a nuestro Dios esto, aquello o lo otro. But I put these different things up here just to say that you might even get into the habit of saying, today I'm just going to concentrate on confession. Y quise poner esto en esta forma para que ustedes se pudieran ver también que tal vez puedo utilizar una de ellas o simplemente voy a enfocarme en la oración en confesar. So you can take any one of those letters and just concentrate on one thing if you wish. Y usted puede utilizar cualquiera de estas letras y usted se puede concentrar solamente en esas If específicamente. you want to mix them together, that's fine. O si usted la quiere mixtear o revolverlas, es cuestión de suya. And one other suggestion I have, Y una otra de las sugerencias que tengo, do you keep a prayer journal or a prayer notebook? usted mantiene un cuaderno de oración con usted. One of the interesting things to me is to write down your request before God and put a date on it. Una de las sugerencias es que cuando usted pida algo a Dios, escríbala ahí y póngale la fecha que está pidiendo eso. And then watch what happens and see when that prayer is fulfilled and put a date on that as well. Y piense cuando Dios le haya contestado esa petición, esa oración, póngale la fecha también de cuándo fue eso. Sometimes God works very quickly, Nuestro Dios muchas de las veces trabaja muy rápido, and sometimes He works very slowly. pero también muchas de las veces trabaja muy despacio. And sometimes He doesn't give me the answer I thought He would, O tal vez nuestro Dios no me va a dar la respuesta que yo deseaba, because usually He has a better answer porque tal vez Él tiene una mejor contestación than what I had prayed for. de lo que yo he estado orando. But that notebook helps me to see how God works. Pero ese cuaderno me va a ayudar a cómo Dios está trabajando. And it shows me that prayer really does have a value. Y eso puedo ver que el valor de la oración. Because we can see God working as we, as children, request. Y vemos cómo Dios está trabajando en nosotros como hijos. All right, has anyone else got another idea about how we can, in a practical way, become people who are more inclined to pray? ¿Habrá alguna otra sugerencia en las cuales usted puede decir que nos pueda ayudar concerniente a la oración? Okay, all right. Let's look now at obeying as Jesus obeyed. Ahora vamos a estar viendo obedecer como Jesús obedecía. On this first one, I think I'm just going to try to talk through this for a moment. En esta primera, déjeme estar hablando un poquito sobre eso. Luke 2:51 tells us that Jesus became subject to his parents. Dice en el primer verso que Jesús estuvo sujeto a sus padres. In Matthew 5:41, Jesus says that if someone compels you to take their armor 1 mile, you take it 2 miles. Y en Mateo capítulo 5 versículo 41 dice que si alguien lleva con él su armadura 1 milla, entonces usted lleve 2 millas. Yeah, the Roman soldiers could at any moment pick anyone and say, look, I want you to carry my armor. Y a cualquier soldado romano le podía decir a cualquier persona, ten, lleva mi armadura. And under Roman law, you were obliged to carry it at least 1 mile. Y bajo las leyes romanas, usted tenía la obligación de llevarlo 1 milla. But notice how Jesus says, no, not just 1, go 2. Pero dice aquí, Jesús dice, no solamente 1, sino 2. Now that would surprise the soldier. Esto sorprendía a los soldados. In Matthew 17, En Mateo capítulo 17, we see that
that some officials from the temple come to Peter Vemos que algunos oficiales del templo venían a Pedro and they ask Peter, is it true that your master will pay the temple tax? y dice que le preguntaron a Pedro que si su maestro iba a pagar los impuestos. And Peter says, yes, he does. Y él dijo, sí, él lo hará. Well, a little bit later on, Jesus asked Peter, Más adelante Jesús le dijo a Pedro, do the children of the king have to pay taxes? ¿los niños del templo tienen que pagar impuestos? The answer to that one's no. Y la respuesta a eso es no. He says, but we're not going to cause offense. Pero no vamos a causar una ofensa. You go out and catch a fish, and in that fish you'll find a coin. Dice, ves y pesca un pescado y en ese pescado va a haber una moneda. And you take that coin and you pay the tax. Y con esa moneda vas a ir y vas a pagar los impuestos. My wife sometimes says, I wish we could find a fish like that. Dice, mi esposa dice que ojalá que podríamos encontrar un pescado de esa forma We también. could pay our taxes. Para poder pagar nuestras taxas. And then also in John, we see that Jesus submits himself to the Father's will. Y también en Juan vemos que Jesús mismo se sometió a su Padre. So we notice here the idea of submission. Entonces vemos la idea de someternos. He submits to his parents, Se sometió a sus padres, submits to the Roman authorities, se sometió a las leyes romanas, he submits to the temple workers, se sometió a los trabajadores del templo and he submits to God. y se sometió a Dios. So that's a very interesting thing to me to see the way that he humbles himself. Y esto lo podemos ver como él realmente era una persona humilde. For we know that he was, before this, the King of Kings. Antes que él fuera el rey de reyes lo hizo. And yet he humbles himself and takes himself upon the form as a man. Y él se humilló en forma de hombre. As one preacher told an audience, Como un predicador le dijo a una audiencia. that would be like us becoming cockroaches, shaved cockroaches. Dice, esto sería como unas personas o unos cucarachos persiguiendo a otros cucarachos. I know that's a little bit of a disgusting image, but Es una imagen tal vez no tan buena, it does help us to understand how much Jesus gave up pero vemos cómo Jesús dio ahí to come to this earth para venir a este mundo and to live as a man y vivir como un hombre and to subject himself to the authorities of his day. y someterse a las autoridades de su época, de su tiempo. All right, let's look at the next set of passages. Vamos a ver los siguientes pasajes. John 8, 28 and 29. Juan capítulo 8, versículos 28 y 29. Then Jesus said to them, when you lift up the Son of Man, then you will know that I am He, and that I do nothing of myself, but as my Father taught me, I speak these things. And He who sent me is with me. The Father has not left me alone, for I always do those things that please Him. Le dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Let's go to Matthew chapter 19, Mateo capítulo 19, verses 21 and 28. versículo 21 y versículo 28. Then Jesus said to him, if you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Then Jesus said to them, assuredly I say to you that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of his glory, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Now let's look back again at John chapter 8, Ahora volvamos a Juan capítulo 8, at verse 12. versículo 12. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life.
Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. And then 12, verse 26. Y el capítulo 12, versículo 26. If anyone serves me, let him follow me, and where I am, there my servant will also be. If anyone serves me, him my Father will honor. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. What do these passages teach us about Jesus' obedience? ¿Qué nos puede enseñar estos pasajes concerniente a la obediencia de Jesús? We obey above all things. Obedecer sobre todas las cosas. And we should, nothing, another passage that says that he who puts the kingdom on first will not lack anything. Y si pues, That's what he was teaching. Practicing what he preached. wasn't it? Yeah, that's right. And you must give up anything that interfere with obedience. practicar lo que Él nos ha enseñado, ¿verdad? Eso nos va a llevar también a una obediencia. What causes us to be disobedient? ¿Qué es lo que nos causa ser desobedientes? Usually selfishness. Usually selfishness, Uno mismo, or thinking we know a better way. Pride. orgullo o saber que solamente yo lo conozco, yo lo sé. All right. ¿Okay? What I see on these passages are that he attributes everything to the Father. Juan 8:28. He talks about God, his Father. On chapter 19, he talks about the rich young man, that he couldn't obey the Father. On John 8:12, he presents himself like the light of the world. But on 12:26, but he says to honor the Father. He never said to me, but he always was saying to my Father. Very good. Muy bien. Thank you. Gracias. Y nos da a entender que siendo Él, lo hizo con más nosotros. And No somos nada. we're not nothing, but we see the example of Jesus, what he's talking about. Humbleness. Always remembering God in the situation. Siempre recordar a Dios en nuestra situación. Good. Bien. All right. Let's look at the next set. Vamos a ver el siguiente pasaje. Philippians 2, 5 through 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even death of the cross. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebrews 5, 8 and 9. Hebreos capítulo 5, versículos 8 al 9. Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido
perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. 1 Peter chapter 4, Primera de Pedro capítulo 4, verses 1 through 5. versículos del 1 al 5. Therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind. For he who has suffered in the flesh has ceased from sin, that he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lust of men, but for the will of God. For we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles, when we walked in lewdness, lust, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. In regard to these, they think it strange that you do not run with them in the same flood of dissipation, speaking evil of you. They will give an account to him who is ready to judge the living and the dead. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les pareció cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. So what do these passages say about Jesus suffering to become mature? ¿Qué es lo que nos está enseñando estos pasajes de Jesús, de su sufrimiento? He learned. You learn to be obedient, okay? Él aprendió a ser obediente. Was it an easy lesson? Era una lección fácil. No, it No. was not. Yes, it was a difficult lesson, wasn't it? Era una lección difícil, ¿no era así? It was an exercise in self-control. And it took a great amount to do what he did. Él se estaba ejercitando, hermanos, para llevar a cabo esta obediencia. John, I'm very glad you said that. Juan, estoy muy contento que hayas dicho esto. And it also, Peter also, after writing that in 2 Peter, when he goes through that, the steps that Jesus had to do it, we do it, to gain self-control and to perfect love. Those steps in chapter 1 of 2 Peter. Y también en Pedro, en la segunda carta, Pedro nos enseña los pasos que tuvo que haber seguido Jesús, de los cuales también nosotros debemos de aprender a tener control en nosotros mismos, como Jesús lo tuvo. We don't get up one day and say, I'll just have self-control. No me voy a parar un día y voy a decir, bueno, voy a tener el control en mí mismo. It takes some time, doesn't it? In practice. Se lleva tiempo y práctica. And what I'm glad you said that for is because my self-control is not very strong. Yo lo que estoy tratando de decir, o que dijo él, es que mi control en mí mismo no es muy bueno. But I'm learning, as was pointed out, Y estoy aprendiendo, como se ha dicho, that I can be self-controlled. pero yo puedo tener ese control Through overcoming the difficulties. Yes, para poder vencer nuestras dificultades. Each one is better. it's one gets a little stronger. That's right. Cada uno de ellos es más fuerte. Interestingly, that all of us experience these things. Interesante es que todos nosotros tenemos eso, It's just that there is a way that God has constructed things pero hay una forma en que como Dios nos está instruyendo for us to grow in faith para crecer en la fe and to grow in self-control y para crecer en control en sí mismo and to grow in all of the fruit of the Spirit. y crecer en el fruto del Espíritu. And that's one reason we have the church. Y esa es una de las razones que tenemos la iglesia. Because in the church we learn to perfect these qualities. Y es por esa razón que en la iglesia nosotros aprendemos a perfeccionar estas cualidades. You know that Jesus, the example, Jesus first learned to be under the control of his parents. Primeramente,
Primeramente Jesús aprendió. And it says he grew in the strength. And Jesus didn't go to the cross when he was 20. You see? Y después creció y aprendió todo esto. All right. Muy bien. Dice Santiago 1, del 2 hasta el 4, James 1, verses 2 through 5. que nos habla del gozo de las pruebas. And he's talk about the joy on difficulties. Cuando estamos en prueba, When we're being tested. le bajamos el orgullo. So we have to be more humble. No hay orgullo. There's no pride. Y Dios tiene un propósito. And he has a purpose. Dice perfección, cabalidad. Is to perfect. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. If anyone lacks wisdom, let him ask God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. And dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Thank you for that passage. Gracias por ese pasaje. Now, my famous question again, what are practical suggestions as to how we can obey as Jesus obeyed? So, la pregunta práctica de este parte es, ¿cuáles son algunas otras sugerencias que pueden tener aquí? Parecer como Cristo. O sea, si te está yendo mal, pues dale gracias a Dios. To be like Jesus, and if something is going wrong, just give thanks to God. La escritura también dice, no nomás darle gracias por lo bueno. And the scripture says, not only give thanks for all good, En los Filipenses habla de la condición de hombre. the Philippians tell us the condition of man. Jesús la vivió. And Jesus did it. Eso es lo que pasamos nosotros, hambre, frío, enfermedad, sueño, carencias. And we see there how Jesus suffered all these things just the same as we all do. Yes. When we teach children how to, when we're raising our children and teaching them to be obedient, Cuando estamos enseñando a nuestros hijos a ser obedientes, it takes a lot of repetition se lleva muchas repeticiones and example y ejemplo from others. de otros. All right. Muy bien. I'll throw out one other suggestion. Yo voy a tirar otra sugerencia. I learned at a very young age Yo aprendí en una edad muy temprana that my parents were usually right. que mis padres siempre estaban correctos. And when they told me to do something, Y cuando ellos me pedían que yo hiciera algo, it wasn't to torment me, no era para atormentarme, it wasn't to hinder me, no era para ahorcarme, it wasn't to put me in a straitjacket. y no era para ponerme una chamarra de presión. It was to keep me content. Es para mantenerme contento. And I kind of began to realize my Heavenly Father does the same thing. Y he encontrado que mi Padre Celestial hace lo mismo. He tells us some hard things to do. Él nos pide hacer cosas difíciles I también. don't like to turn the other cheek. No quiero voltear mi otra I'd rather mejilla. fight back. Yo prefiero caer, But that's part of self-control. pero ese es parte del control en sí mismo. And so if He says to do it, Y si Él dice que lo hagamos, it's not to torment me. no es para atormentarme It's not to put me in a straitjacket. y no es para ponerme en esta It's to help me posición, grow.
pero es para ayudarme a and to crecer give me that abundant life Y- that Jesus promises me. y para darme aquella vida en la abundancia que Jesús ha prometido. So if I will obey, Entonces, si yo obedezco, I'm usually going to come out on the better end of the deal. voy a terminar en una mejor cosa. All right. Muy Well, bien. Yes, Wayne. Not really a suggestion, but Observation? yeah, I guess. Okay. No una sugerencia, pero tal vez una Okay, observación. that, usually the culture tells us exactly the opposite. Nuestras And culturas yet, nos dicen you know, diferentes. we see in, whether it's political, whether it's in the news, whether it's programs, television, entertainment, it's always basically the opposite of what God wants us to do. And that's a problem with it. What? And that's a problem with we're trying to help our young people, because all of these things are influenced to them and, of course, to us as well. So somehow we have to help our children and young adults and ourselves to not be influenced by all of these things out here that are just telling us to do things opposite from what God wants us to be. So, you want to translate that? It's okay, everybody learns English. No solamente se trata de las cosas políticas, entretenimiento o cualquier otra cosa que nos está prohibiendo hacer lo contrario de lo que Dios nos está tratando de decir. And it's really a difficult battle. Yeah. Y es una pelea difícil. You've got something there in your hand that can be a very good tool for good. Right? Ahí tiene algo en la mano que puede ser muy bueno. But I get my students for 50 minutes. Yo se los doy a mis estudiantes por 15 minutos. And how much longer do they have that device during the day? Right. ¿Y cuánto tiempo tienen ese aparato en sus manos? Yes, much Ah, longer. sí, muchísimo más tiempo. Which means even if I do my best, Aunque yo haga lo mejor, I'm going to get only a minimal hearing voy a tomar solamente cierto tiempo para escuchar compared to the world's hearing. para lo que el mundo está escuchando. Now that's not to say all young people listen to bad stuff, No estoy diciendo que escuchen todas aquellas cosas but malas, it's there. pero It's están ahí available, y está disponible and it's easy to get drawn in. y está fácil para que entre todo eso. All right, let's go on to lesson 4. Vamos ahora a nuestra lección número 4. Caring as Jesus cared. Luke 7, En Lucas 7, capítulo 7, and at verse 11, versículo 11, we find Jesus in a particular situation. vemos a Jesús en una cierta cosa. Now it happened the day after, he went into the city called Nain, and many of his disciples went with him and a large crowd. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he had compassion on her, and he said to her, "Do not weep." Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still. And Jesus said, "Young man, I say to you, arise." He who was dead sat up and began to speak, and he presented him to his mother. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaron a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella y le dijo: "No llores". Y acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron, y dijo: "Joven, a ti te digo, levántate". Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Luke chapter 19, verse 41. Lucas 19:41. Now, as he drew near, he saw the city and wept over it, saying, "If you had known, even you, especially in this your day, the things that make for your peace, but now they are hidden from your eyes."
Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, o si también tú conocéis a los menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. John 11, Juan capítulo 11, 35 and 36. 35 y 36. Jesus wept, and when the Jews said, "See how he loved him," Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. what do these passages show us about how Jesus cared? ¿Qué nos dicen estos pasajes de cómo Jesús le importaba? He told the woman at the funeral, "Don't what? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer que no hiciera? Don't weep. No llores. Don't cry." Do you think there may have been tears in his eyes? ¿Cree usted que había también lágrimas en sus ojos? He cries over Jerusalem. Él lloró en Jerusalén. He cries at the tomb of Lazarus. Él lloró en la muerte, en la tumba de Lázaro. It's a very short verse in our King James Version, Jesus wept. Es muy corto en la versión de King James que Jesús lloró, But I think it speaks volumes. pero habla mucho. Because Jesus did really care enough to the point that he shed tears. Que le importó demasiado que también mostró aquellas lágrimas. When's the last time we cared enough to share some tears? ¿Cuándo fue la última vez que a nosotros nos importó que hemos mostrado también lágrimas? Over other sins, Tal vez sobre otros pecados, over other sufferings, tal vez sobre otras personas que están sufriendo, over the fact that we see people going in the wrong direction. aunque veamos personas que van por la dirección equivocada. You know, Paul said that over the Corinthians, I warned you daily, even weeping. Pablo dijo, For them and the direction that they were going. He wept that they would continue. dice que Pablo les advirtió a los de Corintio porque les dijo llorando, ¿verdad? Que iban por el camino equivocado. I think he also says in Acts 20 when he's talking with those elders from Ephesus Yes. that They I wept. worked with you with tears. Y Pablo también dice que en el libro de los Hechos que a los de Éfeso que también lloraba. And also, I believe they wept too. Yeah, Yes. At the end of they it. were getting ready to leave. That's right. Yeah, as they were saying goodbye to one another, Correct. the elders were weeping. También los ancianos estaban llorando cuando él se estaba yendo. So we see that tears are a way to express our care at some times. Nuestras lágrimas pueden mostrar la importancia que damos hacia los demás. All right, let's look at the next set of passages. Vamos a ver la siguiente set de pasajes. Luke 21:31. Lucas 21:31. So you also, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, saber que está cerca el reino de Dios. John 17, Juan 17, 15 through 18. versículos 15 al 18. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them by your truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I have also sent them into the world. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mark chapter 10, Marcos capítulo 10, beginning with verse 29. y empezando en el versículo 29. So Jesus answered and said, Assuredly I say to you, there is no one who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my sake and the gospel's, who shall not receive 100-fold now in this time,
houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and in the age to come, eternal life. Respondió Jesús, dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no recibirá 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Now, in Matthew 28:20, Jesus tells us that He will be with us always, En even until the end of the age. En Mateo capítulo 28, versículo 20, nos dice que el Señor estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. So what do these passages show about Jesus' care? ¿Qué es lo que nos enseña estos pasajes que le importaba a Jesús? Creo que estemos cerca de Él, I think what he's talking about is for us to be closer to him. como Lucas dice que, Just as Luke que says el reino de Dios ¿verdad? Estaba cerca. about the kingdom of God is near. Y luego Juan dice que no lo quites del mundo, solo guárdalo. And then John, he says, don't take them from the world, but keep them. Y luego Marcos 10 te dice, And Mark 10 says, si estamos cerca de Él y dejamos todo, if we are closer to him and we leave everything, Él multiplica. he will multiply. Y además te da la vida eterna. But not only that, but he is willing to give you eternal life Después de la muerte. after death. So He makes us some great promises here, doesn't He? So él nos hace buenas promesas, He ¿no? doesn't just throw us out to the dogs and say, well, fend for yourselves, boys. No solamente nos manda a donde están los perros, sino nos ayuda. He knows exactly what's happening in our world Pero- and in our lives. Él sabe claramente lo que está pasando en el mundo y en nuestras vidas. And also, one thing I think we see here is that this is our world for now, right now, and that we can't live without God. In other words, people in the world try to live without God, but it is impossible to live without God in this world. Es imposible poder vivir nosotros en este mundo sin Dios. Yeah. Making sure. Yeah, that's right. Now again, some practical suggestions as to how we can be caring as Jesus was caring. Practical suggestions. Unas sugerencias prácticas de cómo Jesús le importaba. He's, do Do it. do his will in this world, Right. where we live. Haz la voluntad en este mundo. Peter says for us to cast our cares upon him, for he cares for us. That's right. And that gives us that. Cast our cares upon Him because He does care for us. He will not give us as a free ride, but he will keep us from that, he will keep us from the destruction if we cast on him. Pedro nos dice, echar toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. No nos va a dar un rayo, un aventón sin nada. Have we learned the lesson of Jonah? Hemos aprendido la lección de Jonás. You remember how Jonah was just waiting for God to throw down fire from heaven to punish Nineveh. Jonás estaba esperando que Dios castigara a la ciudad de Nínive por causa del pecado. In fact, he went out of the city and kind of built him a little shelter out there just waiting for God to act. Y él construyó un pequeño refugio para ver cuando Dios iba a castigar a esa ciudad. And what did the Lord do? ¿Y qué fue lo que hizo el He Señor? gave him an object lesson. Le dio una lección a él. What was that object lesson? ¿Cuál fue esa lección? God cares for everyone. There you go. Que Dios le importaba a todos. He gave Jonah a little gourd that provided some shade. Mm-hmm.
A Jonás le dio como una palmera para que se cubriera del calor. And Jonah got very upset because God also sent a worm to eat that thing up. Y también mandó un gusano para que se comiera aquella Oh, he palmera. was so aggravated. Y todo estaba bien agraviado. I knew you, the Lord, you'd be patient. Yo sabía que Dios era I knew paciente. you wouldn't punish this people. Yo sabía que no ibas a castigar a esta gente. And now you just should take my life. Y ahora tú debes de tomar mi vida. Well, what did God say? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Jonah, calm down. Jonás, cálmate. He said, look, Mira, if you can get so worked up over some shade, si te molesta o te cansas de esa palmera, what about that 120,000 people who don't know their left hand from their right hand? ¿qué hay de aquellas 120,000 personas que no conocen de la mano derecha su mano izquierda? See, we can't look at other people without having compassion. No podemos ver a otras personas sin antes tener compasión por ellas. If we want to care like Jesus cares, Si queremos darle importancia como Jesús le daba importancia, we've got to have compassion like Jesus had compassion. debemos de tener compasión como Jesús la tenía. And that impatience that Jonah had. We have to learn that because some people do things, that's not the way I would do it. And it doesn't make it wrong. If their goal is to do right, they may go through the process. We're not we shouldn't be judging. You didn't do it the way I do it, so it can't be good. No debemos de estar juzgando a otros por la forma que queremos que la hagan como nosotros, sino debemos dejarlo que se haga como Dios lo quiere. That's very good. Esa es una muy buena respuesta. Okay, I'm going to have to ask you to make a little bit of a change here because I messed up. Voy a pedirles que hagan unos pequeños cambios porque me he equivocado. Where you see Mark 2, 15 through 17, put that under the heading, Love is Jesus' Love. En Marcos capítulo 2, versículos 15 al 17, ese va a ser el cambio porque debe de estar donde dice amar. Or you can either move Love is Jesus' Love above Mark 2. O puede mover donde dice amar como Jesús amaba, arribita donde dice Marcos 2, 15 al 17. So if you'll make that little change, I'd appreciate it. Si por favor puede hacer esos cambios, se los agradecería en gran manera. Oh my, we were way over time for a break. Let's take a moment to break. Vamos a tomar un receso y regresamos. Yeah, I'm better now.